Shalom y buenas noches para todos, amados. Bienvenidos a Árbol de Vida, la familia de Dios, su familia. Me alegra saludarlos. Comenzamos un tiempo de oración poderoso. Y declara la Escritura, yo me alegré. Y yo digo, yo me alegro con aquellos que han dicho a la casa de Yahweh, iremos, aleluya. Y la profecía dice que el Eterno nos haría tabernáculos entre las naciones. Y aquí estamos en Isabela, Puerto Rico, la familia del Eterno que está esparcida entre las naciones. Él nos dio un lugar donde se constituye en tabernáculo y casa de Dios, porque su presencia es la que santifica el lugar. Es una puerta abierta. Así que bienvenidos en esta noche a todos los que están aquí en la casa, en vivo y a todo color, y aquellos que también nos estarán viendo y disfrutando esta enseñanza, ya posteriormente grabada cuando se suba a YouTube. Para ustedes un abrazo. Acá en Puerto Rico una familia para servirles a todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a estar impartiendo una conferencia muy importante, el modelo bíblico de la resolución de conflictos y la comunicación. En una ocasión Yeshua le dijo a sus discípulos, hagan lo que los fariseos y maestros de la ley dicen y enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque en lo básico, en el fundamento de aquello que supuestamente como maestros de la ley y fariseos, ellos conocían dominando la Torá, la instrucción, la ley del Eterno, la palabra del Eterno, a la hora de la aplicación, de la praxis, sacaban ¿cuánto? Sacaban F y 0. Entonces yo creo que no estamos en tiempos para nosotros poder, ¿verdad?, darnos la oportunidad de sacar 0 y F en los exámenes que el Eterno nos da, en las pruebas que Él nos pone, ¿verdad? Tenemos que aplicarnos bien, tomar el examen y pasarlo, ¿ok? Pero con 0 y F, no. ¿Qué sucede a veces, al igual que estos fariseos, estos maestros de la ley, escribas? Los creyentes, ¿verdad? Y hablo en forma general, puede ser que nos colguemos y saquemos F en lo básico, 0 en lo básico. Y lo triste es que no estamos hablando de creyentes que entregaron sus vidas ayer al Señor y nacieron de nuevo ayer, que básicamente están en pañales todavía y de biberón y de leche en lo que es el alimento espiritual de un proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de formación, de madurez y de carácter, ¿verdad?, a la luz del modelo de los modelos que es Yeshua, el Mesías. Y en una de esas áreas, ¿verdad?, sensitivas, donde a lo largo de los años he visto que hay una gran necesidad dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de creyentes en Yeshua de Nazaret, es en la necesidad de aprender a solucionar los conflictos de acuerdo a las herramientas, el diseño y el modelo bíblico del Eterno para con nosotros. Por eso es Torah, por eso es instrucción, para enseñarnos por dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, por dónde no ir. Y creo que en una de las áreas de mayor necesidad para el creyente hoy, en pleno siglo XXI, después de llevar años siendo creyentes e iglesia sobre el planeta Tierra, es nosotros poder madurar y crecer y ser formados en un carácter con apego al modelo bíblico para la resolución de conflictos. ¿Okay? Para eso hay que aprender lo que es buena comunicación, porque de la misma forma está lo opuesto, la mala comunicación.
Y a lo largo de los años, tanto he tenido experiencias personales, ¿verdad? Con ministros, con creyentes, con personas a quien yo he pastoreado, o he presenciado, he tenido que trabajar, que mediar, que lidiar con creyentes y hermanos en la fe que están en una misma congregación, líderes que enfrentan conflictos. Entonces el problema para mí no es el conflicto en sí mismo. A veces el problema es qué lo está generando. Número uno, cuál es la matriz que lo está generando, la causa, y también cómo estamos enfrentando los conflictos y a dónde nos dirigimos en el manejo de ellos, con qué objetivos, con qué metas, ¿verdad? Con qué expectativa, con qué mentalidad, con qué conciencia nosotros abordamos, trabajamos y enfrentamos los conflictos cuando somos hermanos en la fe y somos creyentes. Esto aplica entre relaciones de pares, ¿verdad? Entre ministros, entre hermanos, entre líderes, entre el núcleo intrafamiliar, etcétera, etcétera, incluso profesionalmente, laboralmente. Y creo que es importante que nosotros tengamos herramientas para nosotros poder identificar qué es un conflicto, qué lo genera, cómo enfrentar correctamente los conflictos, cómo no manejarlos, qué es una buena comunicación, una mala comunicación, y cuál, si alguno, es el protocolo de Dios, la instrucción de Dios. 1, 2, 3, 4, si existe o no existe para nosotros poder manejar los problemas, las dificultades y los conflictos. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre comunicación, sobre conflicto, manejo de conflicto, buena comunicación, mala comunicación, lo que esto conlleva, la anatomía de la comunicación, buena comunicación, mala comunicación y el protocolo de enfrentar conflictos de acuerdo al diseño del Eterno, el diseño de Dios para todos nosotros. Creo que es una herramienta sumamente importante que debemos hacer nuestra hoy y cargar con nosotros siempre como un manual de referencia para nosotros mientras estemos aquí siendo seres humanos finitos, ¿verdad? Con virtudes y defectos, nosotros tengamos un marco de referencia al cual acudir a la hora de nosotros manejar conflictos en diferentes dimensiones también dentro, ¿verdad?, de las relaciones entre hermanos de la fe. Pero esto se aplica a todo tipo de relación interpersonal. Así que bienvenidos todos, es un placer estar aquí y que haya llegado acá a compartir con nosotros este tiempo. La Torá es el fundamento para las buenas relaciones, para usted construir un edificio que permanezca, un edificio estable, un edificio que aguante los embates atmosféricos del tiempo. Usted necesita primero establecer un buen ¿qué? Un buen fundamento, una zapata para construir. Pues es necesario que nosotros entendamos que la zapata para nosotros construir, ese fundamento para nosotros construir relaciones interpersonales saludables, lo provee la Torá, lo provee la instrucción, lo provee la palabra del Eterno. Amados, es importante que nosotros entendamos que el manual de las Sagradas Escrituras nos provee consejos para todo tipo de cosas, ¿ok? Para todo tipo de cosas. Yo le voy a pedir a Wilson que venga por aquí con este micrófono. Wilson, si es tan amable, el director del Ministerio de Diáconos. Y yo voy a hacer una pregunta, así random. Usted puede levantar la mano ahí para contestar. Les estoy diciendo que la Torá, la palabra del Eterno, nos provee un manual con diferentes tipos de respuestas para diferentes necesidades, problemas. Alguien que me dé un ejemplo de una respuesta de Dios para resolver algún problema. Vamos a ver. El que sea. O para enfrentar un problema. Vamos a ver. Alguien que me dé un ejemplo
de un consejo bíblico que nos provee a nosotros la clave, la alternativa para nosotros manejar un problema o manejar las relaciones, la familia, la salud, etcétera, etcétera, la higiene. Ese tipo de consejo existe. El manejo de herencia. Vamos a ver, alguien que levante la mano y me dé un ejemplo. Allá Aileen quiere participar. Aleluya. Me levantan la mano para que Wilson, ¿verdad?, vaya por ahí y le lleve el micrófono. Nuestra hermana Aileen nos va a compartir un ejemplo. Vamos a ver. Yo creo que la oración. Ok. La oración. ¿Qué más? Vamos a ver. Identifiquemos un problema concreto y una solución concreta en la Escritura. Vamos a ver. Bueno, a base de una experiencia que yo tuve una vez con un tío, Ajá. tuvimos cierta discusión, ¿verdad? Y yo recordé en ese momento un versículo que dice que la palabra blanda aquieta la ira. Tremendo. Y precisamente pues lo puse en práctica hasta que llegó el punto que resultó, ¿verdad? Lo que la palabra dice, la apliqué y en mi caso pude ver el resultado, fue un resultado positivo. Mi tío bajó luego, ¿verdad? Bajó la intensidad del argumento que él me trajo. Tremendo. Y logramos, ¿verdad?, después tener una mejor comunicación. Excelente. O sea, que en medio de los problemas, ¿verdad?, de la cotidianidad del ser humano, encontramos respuestas bíblicas para enfrentarnos a ellos. Y son respuestas que nos llevan a un final feliz, si las sabemos que aplicar. Encontramos consejos sobre la sexualidad. Wilson, puedes sentarte por el momento, gracias. Sobre la sexualidad, encontramos consejos en la Escritura. Sobre el manejo de las finanzas. Sobre la buena mayordomía del tiempo. Si quieres, permanece con él, por si acaso ahorita hacemos otra ronda. Gracias, Wilson. Sobre el manejo de las finanzas, del tiempo. Sobre las relaciones matrimoniales. Para todos, sobre cómo comer saludablemente. ¿Cuántos creen en esta noche firmemente que la palabra del Eterno tiene una respuesta para cada necesidad del ser humano? Para cada problema y cada conflicto. Pues ese es el mejor manual de instrucción al que podemos recurrir para buscar respuestas sabias, prudentes, sensatas, que nos lleven a un final de victoria y feliz y de verdadera bendición. Entonces, como la Torah es el fundamento para las buenas relaciones, Marcos capítulo 12, del verso 30 al 31, Yeshua mismo está haciendo referencia a la Torah y reafirmando algo que ya la Torah decía en Levíticos 19, 18, 34, en Deuteronomios capítulo 6, verso 5, Deuteronomios capítulo 11, verso 1, cuando Yeshua dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tu conciencia y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿ok? Mayor que estos. Entonces, básicamente esos dos son una síntesis, un resumen de 10, que esos 10 a su vez son un resumen, una síntesis de 613 mandamientos, donde una cantidad de ellos son positivos que puedes hacer y una cantidad de ellos se le conocen como negativos, no porque sean malos, perjudiciales o dañinos, sino porque son mandamientos que dicen, hey, hay una verja, hey, atención, no cruces esta línea, esto no debes hacerlo. Entonces Yeshua básicamente, ¿verdad?, está reafirmando que la Torah es el fundamento de las buenas relaciones. Y si seguimos las instrucciones y los mandamientos del Eterno, vamos a poder cultivar una buena relación personal con Dios y una buena relación personal ¿con quién? Con el prójimo. ¿Cuántos de ustedes creen hoy por hoy que nosotros como creyentes debemos estar enfocados en esas dos áreas? La primera de ellas, cultivar mi relación personal con el Eterno y amarlo como Él merece ser amado y como Él demanda ser amado. Y seguido a eso, eso debe materializarse, eso debe proyectarse en una acción concreta en la forma en que yo me relaciono con mi prójimo. Porque si yo digo que amo al Eterno, a quien no he visto, y aborrezco a mi hermano,
si el reflejo de la imagen y semejanza más cercano que tengo del Eterno es usted? Hello. ¿Quién es el reflejo más cercano de la imagen y semejanza del Eterno? Usted, porque usted fue hecho imagen y semejanza del Eterno. Y todo aquel que aborrece a su hermano, que daña a su hermano, que ofende a su hermano, que hiere a su hermano, que menosprecia a su hermano, lo está haciendo al Eterno, a Yeshua mismo. Así como cuando Yeshua dijo, me viste enfermo, no me diste de comer, no me visitaste, hambriento, no me diste de comer, etcétera. Por cuanto no le hiciste a uno de esos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Pero si lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Pues nosotros, en primer lugar, tenemos que entender que es prioridad nuestra relación con el Eterno, amarlo con nuestra obediencia y dos, amar a nuestro prójimo. Y que la palabra nos provee a nosotros lo necesario para nosotros poder construir una relación saludable con el Eterno y con el prójimo. Estos dos mandamientos se basan en relaciones con Dios y con quién. Ahora, ¿cuál es la tarea y el trabajo de Hasatán, el adversario? Bien sencillo, resúmalo y apréndalo. La tarea de Satanás, el adversario, siempre ha sido dañar relaciones. Hello. ¿Dañar qué? Lo hizo al otro lado y cuando tuvo acceso a este también lo hizo. Afectando relaciones de ángeles con el Creador y afectando las relaciones del hombre con su Creador. Por ende, les voy a hablar de 4 dimensiones que afectó la rebelión, la desobediencia y el pecado. Producto de lo que Hasatán influenció al hombre a hacer. No lo obligó, pero lo influenció. Y el hombre se dejó dominar y gobernar por él. 4 relaciones que afectaron el pecado. Número 1, la relación del hombre con su Creador. 2, la relación del hombre consigo mismo. Ya no podía verse como Dios lo creó. Ahora se veía desnudo y avergonzado. 3, la relación del hombre con su prójimo. La mujer que me diste es la culpable. 4, la relación del hombre con la creación. Que hasta hoy gime aún a causa del pecado. ¿Cuántas dimensiones relacionales destruyó, hizo canto el pecado? 4. Y nos fueron alejando del Eterno, de su imagen, de su propósito, del prójimo, y nos han llevado a llevar este mundo, el cual debemos sojuzgar y gobernar para preservar, a destruirlo. Y eso lo vino a arreglar Yeshua de Nazaret, en la cruz del Calvario. Porque Hasatán vino a robar, matar y destruir. Pero Yeshua nos ha dicho claramente, yo vine a deshacer las obras del maligno. ¿Alguien dice amén? Entonces Yeshua tiene que venir al escenario para restaurar la relación del hombre con su Creador. La relación del hombre consigo mismo para que pueda ser restaurado en su identidad y verse como el Eterno lo creó. 3, para que su relación con el prójimo se restaure y asuma responsabilidad de sus actos y no le eche la culpa a otro. 4, para que el hombre sea restaurado y sea buen mayordomo de esta creación. ¿Están conmigo? Entonces el problema de la caída por la desobediencia y la rebeldía es serio. Porque eso afectó tu relación con Dios, tu relación contigo mismo, tu propia estima espiritual. Afectó tu relación con el prójimo y afectó tu relación con la creación. El único que puede arreglar eso espiritualmente se llama Yeshua de Nazaret a través del nuevo nacimiento. Transfiriéndonos de las tinieblas a la luz de una conciencia de pecado y de obras muertas a una conciencia redimida de justicia. ¿Ok? Entonces, el trabajo de Hasatán es afectar las relaciones. Todavía hoy es el mismo, no ha cambiado de trabajo. Él no ha cambiado de profesión. Yeshua tuvo que decirle al mismo Pedro, apártate de mí, adversario, apártate de mí, Satanás.
y todavía el enemigo sigue trabajando para destruir tu relación con Dios, tu relación contigo mismo cada vez que te vas al espejo, tu relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos y tu prójimo, y por ende que bajes la ventana del carro y tires basura para afuera para que sigas destruyendo el mundo. Pero cuando Yeshua viene al escenario, tu relación con Dios se restaura, comienzas a verte como Dios te ve, comienzas a amar al prójimo como a ti mismo y ya no tiras basura para afuera porque tú aprendes a ser buen mayordomo de esta creación, porque se te entregó ese dominio y esa autoridad. ¿Cierto? Ok. Y la base para que nuestras relaciones sean restauradas en todas estas dimensiones, el fundamento es Yeshua y 2, la palabra. Por eso Yeshua afirma la Torah: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y la única forma que tenemos para nosotros lograr eso es obedeciendo los mandamientos. Porque así amamos a Dios y no le hacemos daño ¿a quién? Al prójimo. O sea, ¿quién tiene las instrucciones? ¿Quién nos da el modelo de cómo nosotros amarlo y amar al prójimo? Dios, el Eterno. En su palabra, en sus mandamientos. No, por favor, no inventen. No inventen la rueda que ya está creada. Es cuestión de volver a obedecer los mandamientos y hacer las cosas como el Eterno manda, como el Eterno nos pide, ¿ok? Dice Proverbios que nuestra hermana Giovanna estaba haciendo referencia a esta cita bíblica cuando enfrentó un conflicto con un familiar y ella recordó esta palabra y encontró en la palabra un marco de referencia. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita, me gusta el término revierte, la blanda respuesta quita o revierte la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. La palabra blanda en el hebreo es rak y significa tierno, suave, delicado. Palabras gentiles, palabras amables. Las palabras amables, las palabras gentiles provocan que la ira de alguien se revierta. Pero vivimos en una sociedad que está harta de hostilidad y de odio, de coraje, de enojo, de yucas y raíces de amargura, que lamentablemente su respuesta ante la ira y el coraje, el enojo, la ofensa es más ira, más enojo, más ofensa, generando conflictos que llevan a escenarios muy precarios, incluso la violencia o la misma muerte. Pero la palabra del Eterno me dice, hey, recuerda, hay un principio aquí. Aquí encontramos el modelo bíblico de cómo nosotros enfrentar conflictos y tener una madurez para la buena comunicación. La blanda respuesta quita, revierte la ira. Cuando te golpeen con ira, con enojo, con coraje, con odio, con ofensa, si Yeshua está en ti, si Yeshua vive en ti, que Yeshua se revele, por favor. Que Yeshua salga a la luz, porque hoy día yo lo que estoy viendo es un pueblo de creyentes que Yeshua solamente está en sus bocas cuando cantan Yeshua, cuando adoran, pero a la hora de vivir a Yeshua están sacando F y cero, porque lo que revelan no es a Yeshua, es una naturaleza que parece que todavía está caída y no ha sido restaurada. Porque el gran ausente es el carácter de Yeshua en la vida del creyente. El impío no me interesa ahora mismo, le estoy hablando a creyentes, a hijos de Dios. Violencia verbal, intrafamiliar, doméstica, laboral, dentro también de las congregaciones de los ministerios, ofensa entre ministros, ofensa entre líderes, ofensa entre creyentes, y lo que hacen es tirarle leña al fuego, porque no entendemos el secreto de lo que es tener una palabra rak, según el Strong 7390, blanda, suave, delicada, gentil, como respuesta a aquel que nos golpea con violencia.
y queremos golpear con la misma violencia. Entonces, ¿dónde está Yeshua en nosotros? ¿Dónde está el carácter de Yeshua en nosotros? Porque esa blanda respuesta, ¿qué hace? Quita, revierte. ¿Sabe usted cuál es la palabra hebrea para quitar, revertir? Una palabra que todos aquí conocemos. ¿Cuántos conocen el término teshuvah? Teshuvah significa ¿qué? Arrepentimiento, y su raíz hebrea es shuv. Pues la palabra hebrea en ese Proverbios 15 para revertir o quitar la ira es shuv, del Strong 7725, que implica restaurar, refrescar, reparar. ¿Qué hace la palabra blanda? Restaura, repara, hace que alguien dé la vuelta, porque techuvá significa que cambiar de qué, de dirección. Hace que alguien vuelva a caer en sí, trae de vuelta el raciocinio, la conciencia, la mente a funcionar, hace que la gente vuelva en sí. La palabra blanda tiene una implicación en las relaciones humanas, te hace caer en tiempo. La blanda respuesta te hace caer en tiempo. La blanda respuesta en buen puertorriqueño te ablanda y te baja el moco. La blanda respuesta hace que tú le bajes 2, 3, 4 y 5. Pero ¿quién de forma consciente quiere revelar a Yeshua? ¿Quién está orando para que el carácter de Yeshua se reproduzca en sí mismo? Y que nuestra respuesta sea una respuesta blanda que haga que aquel que está operando en ira, en coraje, en contienda, en maledicencia, en enojo, dé la vuelta. El problema es que cuando la respuesta es fuego contra fuego, nadie se apega al carácter de Yeshua. Entonces, fuego no hace que el fuego se revierta. Fuego, una palabra áspera, no hace que las cosas sean reparadas. No provoca restauración, no provoca que la gente toque el piso y vuelva a ¿qué? Vuelva en sí, recapacite. Hey, estoy muy alterado, tengo que bajarle 2. ¿Usted sabe cuándo usted logra eso? Cuando usted maneja un conflicto, una discusión, cuando usted asume la posición de la instrucción, de la aplicación de la instrucción del Eterno para que su respuesta sea blanda, usted provoca que esa ira en la que está operando otra persona se revierta. Si usted quiere ver la ira, el coraje, el enojo de otro revertido, tienes que aprender a pedirle al Eterno que tu respuesta sea una blanda. Si tú quieres que tus conflictos y tus problemas se resuelvan y tus relaciones interpersonales, tienes que pedirle al Eterno que tu respuesta sea blanda. Y la situación es que tenemos que morir primero para eso. Porque nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra humanidad, que siempre quiere estar a la defensiva, lo que quiere es pelear, lo que quiere es desquitarse, lo que quiere es vengarse, lo que quiere es decirle 4 cosas, y lo que hacemos es complicar las cosas, dañarlas más. Y el efecto dominó, el efecto colateral es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dañados. ¿Quién sabe cuánta gente más dañada? Porque no sabemos aplicar la palabra. Más la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. Áspero en su etimología en el hebreo es etzeb. La palabra áspera causa dolor. La palabra áspera daña. La palabra áspera es una palabra ofensiva. La palabra áspera es una palabra hiriente. Y con ofensa, con un verbo hiriente, dañando a otro y produciendo dolor, nadie resuelve ¿qué? Conflictos, sino que los aviva y los complica. Los complica para que vayan en una ¿qué? En una escalada. Los conflictos de geopolítica hoy día son interesantes porque comienzan primero con lo que llaman un bluff, tú sabes, un amague, un aguaje. Pero del amague y el aguaje, la retórica sigue subiendo. Entonces vienen las sanciones, vienen los bloqueos, vienen esto y aquello. Y después de eso, entonces se arma un conflicto armado, bélico, porque eso fue ¿qué?
escalando. Y entonces lo que buscan entonces es recurrir a la diplomacia, que no es otra cosa, la mediación, para intentar hablando entendernos y no tener que comernos por los jabos y hundir un botón y destruir el mundo con una bomba atómica o nuclear. Pero eso mismo pasa en tu casa, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y en la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación de oposición, desacuerdo o confrontación entre dos o más o más partes, personas, grupos o ideas, ¿verdad? Que están encontradas entre sí, debido a intereses, necesidades, deseos o valores incompatibles, porque hay incompatibilidad, se genera un conflicto, o percibidos como tal. Y me interesa esta expresión, que un conflicto puede ser generado por algo que yo estoy, ¿qué? Percibiendo, y no necesariamente lo que yo esté percibiendo está totalmente, ¿qué? Correcto, porque todo va a depender del lente con que lo estemos mirando y el grado y el nivel de madurez y objetividad y realismo con el que manejamos la vida, nuestro entorno y las cosas, ¿verdad?, a nuestro alrededor y que tienen que ver con nuestra vida. Manifestándose muchas veces estos conflictos en discusiones, malentendidos, enfrentamientos, agresiones, incluso hasta armadas. No, un vecino no ha escalado una situación con otro por una pulgada de tierra y han terminado, ¿qué? Matándose. Subió el radio muy alto y el vecino no le gustó y salió con un revólver y disparó. No hemos visto eso en Puerto Rico y en las naciones a cada rato. Un conflicto, porque hay una confrontación, un desacuerdo. No se ponen de acuerdo. Pueden implicar emociones intensas. Un conflicto siempre conlleva emociones ¿de qué tipo? Intensa, mucha tensión, estrés, un estado de alerta y de alarma, de ataque, de defensiva, pero no siempre violencia física. Resolviéndose, únicamente los conflictos se resuelven a través de la negociación, ¿o qué cosa? O el acuerdo. ¿A qué hay que recurrir para resolver conflictos? A la negociación, al acuerdo. ¿Qué se necesita entonces? Dialogar. Y para dialogar se necesitan las herramientas para poder sostener una buena comunicación. El modelo bíblico de la resolución de conflictos y la comunicación. De eso se trata esta conferencia. A veces derribando en problemas mayores si no se llega a una negociación, a un acuerdo, a un entendimiento, a una resolución, las cosas se agravan, ¿verdad? Y como dije ahorita, producen guerras, a veces a nivel, ¿verdad?, geopolítico, y también los conflictos producen trastornos psicológicos. Hay gente que comienza a agravarse su ansiedad o se activa una depresión por causa de un ¿qué? De un conflicto que está viviendo, no resuelto, de diferentes dimensiones, intrafamiliar o como sea. ¿Cuáles son las características y causas de un conflicto? Mire, las características y causas. Incompatibilidad, eso es como la anatomía, ¿verdad? La anatomía de los conflictos. Hay incompatibilidad, hay más de una posición, no pueden coexistir juntos y nadie se pone de acuerdo. 2, las emociones y sentimientos juegan un papel ¿qué? Central, o mi respuesta se alinea a la respuesta blanda de Proverbio, o me alineo a la respuesta áspera, y de acuerdo a cómo yo maneje esto, es la respuesta, el resultado que yo voy a ¿qué? Que yo voy a obtener. Si usted es áspero, ya sabe lo que pasa, las cosas se dañan. Si usted es blando, logra revertir la ira, ¿ok? Importante. Cosas comunes, causas comunes, ¿verdad? La mala comunicación. O sea, en un conflicto siempre vamos a encontrar mala ¿qué? Comunicación. Diversidad de pensamientos, desigualdades sociales, roles o valores diferentes y choques de intereses. Tipos. Pueden ser interpersonales entre individuos, grupales, sociales, internos, psicológicos, dentro de una persona, familiares, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las manifestaciones y consecuencias de un conflicto? El enfrentamiento. Puede ser una discusión,
una disputa, una pugna, incluso una pelea, una guerra. Esto puede llegar a una ¿qué? A una agresión. Los problemas internos, los conflictos generan problemas internos, psicológicos, emocionales, ¿verdad? En resumen, angustia y trastornos ¿qué? Neuróticos. ¿Usted sabe por qué neuróticos, mi amado hermano? Porque a veces nosotros nos creamos tremendas películas y tremendos escenarios de las cosas. Y esos escenarios neuróticos que nos creamos aquí son los mismos bloqueos que nos impiden ver las cosas con claridad, realismo, objetividad y poder solucionar los problemas. Porque nosotros mismos estamos agravando los problemas ¿dónde? En la mente, en el alma, en el corazón. Problemas internos, manifestaciones y consecuencias de un conflicto común. El impacto social puede provocar pérdidas de vida. ¿Pérdida de qué? De relaciones, violación de derechos, entre otras cosas más. A nivel ministerial, que personas abandonen una congregación, que líderes estén en conflicto, creyentes estén en conflicto, ministerios estén en conflicto, etcétera, etcétera. Así que, cuando hay un conflicto, ¿cuál es la meta mayor? La resolución ¿de qué? De un conflicto. ¿Cuál es el objetivo cuando enfrentamos un conflicto? Agravarlo, escalarlo, echarle leña al fuego. No, diga conmigo, resolución. Ese es el objetivo, es llegar a un ¿qué? A un acuerdo, a una resolución, una negociación y asumir el compromiso para ello. Yo no voy a obtener el resultado de la resolución de un conflicto si yo no estoy enfocado en que la meta no es escalarlo. Yo no voy a obtener el resultado de la resolución de un conflicto con mi esposa, mis hijos, mi vecino, mi familiar, el hermano, el líder, el ministro, si mi enfoque, ¿ok? Si mi enfoque y mi objetivo no es que va dirigido, yo quiero resolver esto, quiero buscar la solución del problema, ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer para ello? Pero a veces nos estancamos en un ciclo donde nos quedamos estancados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y nuestros objetivos son objetivos de una naturaleza caída, donde Yeshua no puede manifestarse y estamos complicando las cosas en la ruedita del ratón, en la misma esclavitud emocional del conflicto y no salimos de ahí. Nadie sale porque nadie está dispuesto a llegar a un acuerdo, a ponerse como meta la resolución, la negociación y un compromiso verdadero que nos lleve a ese lugar que se llama resolución de un conflicto. La comunicación, ¿qué es? Es el proceso de intercambio de información. O sea, cuando hay comunicación, se está dando un proceso ¿de qué? De intercambio. ¿De qué tipo? De información. ¿De qué más? De ideas, de pensamientos, sentimientos entre dos o más individuos. Y se utilizan unas cositas bien importantes que debemos conocer. Lenguaje. ¿Cómo? Lenguaje verbal, el que expreso, el que articulo, el que usted escucha, ¿verdad? Con su órgano auditivo, su oído. Yo me expreso y me comunico a través de ¿qué? De la escritura, ¿verdad? Y las personas pueden leer lo que yo escribo y van a recibir un mensaje de eso. Estoy comunicando algo y también posiblemente no tengo que hablar, no tengo que escribir, pero mi lenguaje no verbal, no corporal, a través de mis ademanes, a través de mis gestos, ya está enviando el gran mensaje. Hay personas que no dicen media palabra, que no escriben ni un punto en un papel, pero sus caras lo dicen todo. Y sus gestos no engañan porque proyectan lo que llevan por dentro. Y su gesto, más de lo que dice o que puede escribir, es el testigo mayor en su contra de quienes realmente son. Hello. Alguien diga amén, porque hay que decir amén aquí. Porque el gran problema de la iglesia hoy es el entretenimiento, es la fanfarria, y muchos pastores no les importa
construir y edificar el carácter de Yeshua en la iglesia. ¿Y de qué vale que prediquemos toda una vida los mensajes más bonitos, la pantalla lo más chula, el PowerPoint, la palabra hebrea, griega, pero seguimos siendo los mismos? Nos colgamos, sacamos F y 0 en lo básico. No podemos, porque Yeshua está a las puertas y viene a buscar una novia que esté lista y preparada, no de palabras, sino de hechos. Es el fruto y el testimonio nuestro el que está aquí en juego. Y ese lenguaje no verbal escrito, ¿verdad? Y verbal es el que nos permite establecer ¿qué? Conexión o desconexión. ¿Conexión o qué? O desconexión. La construcción de relaciones o la destrucción de relaciones y la capacidad de aprender o simplemente de seguir en el mismo sitio y nunca aprender nada. Todo depende en la dirección en la que nosotros vamos. En una comunicación, ¿verdad?, efectiva, sana, buena, siempre debe existir el elemento del emisor y el receptor. Ahí lo tienen en pantalla. La comunicación involucra un emisor y un receptor que a su vez intercambian dichos roles. Entonces, el emisor que está hablando y enviando un mensaje, de pronto ese rol se cambia y el que estaba recibiendo, el receptor, ahora entonces se convierte en ¿qué? En el emisor, porque en una sana y buena comunicación no puede existir un solo rol, porque simplemente va a haber un parlante, bla, 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 donde es el único hablante, el único parlante, no escucha, no da oportunidad de que nadie se exprese, nadie ventile, nadie hable. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Quiere decir que en una sana y buena comunicación hay que tener la madurez y la inteligencia emocional para entender que en una buena comunicación tiene que haber un emisor y un receptor y que estos roles tienen que intercambiarse. Y yo tengo que tener la salud emocional, la inteligencia emocional y la madurez y el carácter de entender que otros hablan, yo escucho, pero el otro tiene que entender también que va a llegar mi momento de ¿qué? De hablar y él escuchar. Y si respetamos eso, no violentamos el derecho de nadie a expresarse, a comunicarse. Y aprendemos a ser empáticos y a prestar ¿qué? Atención. Importante. Cuando no tenemos claro esto, va a haber una vía de comunicación que está ¿qué? Rota, afectada, tóxica, mal sana. ¿Ok? Así que es importante que tengamos presente esto. Hay buena y mala comunicación. Vamos aquí a pedirle a Wilson por ahí, con el micrófono, ¿verdad? Para que alguien nos lea este PowerPoint. Vaya, Monsi, que está por ahí cerca, vamos a ver lo que dice la buena comunicación, Monsi. ¿Cómo es la buena comunicación? La buena comunicación es clara, empática y escucha activa, construye confianza y comprensión. ¿Y la mala comunicación? ¿Qué nos dice de ella? La mala comunicación es ambigua, no escucha, genera malos entendidos y conflictos, usando un lenguaje vago o defensivo y suele tener relaciones ocultas, dañando las relaciones interpersonales. Gracias, Monsi. La buena comunicación tiene que ser ¿cómo? Clara. Hay gente que no es clara intencionalmente. ¿Cómo? Intencionalmente. Y ahorita voy a tocar un punto más adelante sobre eso. ¿Por qué? Porque no son empáticos, quieren quedar mal las cosas y tienen espíritu de mosquita muerta o mosquito muerto, de victimización. Y eso lo he visto yo como creyente. Lo peor del mundo es bregar con un creyente endemoniado con el espíritu de víctima. Yo lo llamo un demonio, lo reprendo en el nombre de Yeshua. Es un demonio jezabélico manipulador, el espíritu de víctima. Lo reprendo en el nombre de Yeshua, así lo llamo por su nombre.
¿Sabe el daño que se hace a esa gente y hacen a otros? Empezando a sus casas, a su familia, a todos los demás por ahí. Pero una comunicación buena tiene que ser ¿cómo? Clara, porque queremos entendernos. Quiero que me entiendan y yo quiero entenderte y quiero que esto se resuelva. Empática. Empática. ¿Qué es la empatía, María Pérez? Por ahí el micrófono, por allá a María Pérez, por favor. ¿Qué es la empatía? La empatía es saber ponernos en el lugar, a veces se dice, ¿verdad?, en los zapatos de otra persona, pero saber estar en ese lugar y saber comprender. Y voy a hacer una pregunta ahora, María. Cuando se enfrenta un conflicto, ¿verdad? Y se quiere dar una comunicación buena, una sana comunicación, un buen diálogo. Aunque yo no esté entendiendo a la persona, ¿verdad? No comprenda su móvil. ¿Resultaría de alguna forma ponerme en su lugar aún así? Para comprender de alguna forma al otro lado. Sí resulta, porque nosotros entonces vamos, quizás no comprendemos todo. Aunque no pero tenga la sí, razón, aunque esté mal exactamente. siquiera, ¿verdad? Sí, aunque pueda la persona estar quizá errada, pero uno, inclusive ahí puede uno ser empático para uno poder llevar a esa persona a reaccionar Y decir, correctamente y poco a poco. Y la persona misma se va a ir dando de cuenta en medio de la comunicación que se pueda establecer. y mi empatía, aun cuando la persona incluso esté mal, pero al ponerme en su lugar y decir, ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, por qué actuó como actuó, pero mi empatía básicamente se va a convertir ahora en esa respuesta que En esa respuesta blanda y ahí entra la retroalimentación. exactamente. Porque cuando tenemos, ¿verdad?, entramos en una comunicación con la otra parte, nosotros podemos llevar a esa persona a hacer introspección, a reaccionar, a pensar claro y a darse cuenta del error a través de la retroalimentación Exactamente. O si y de las nosotros, preguntas. y si nosotros estuviésemos en esa posición, pues nos aplicaría Exacto. a nosotros, ¿verdad? Del otro lado. Gracias, María. Entonces, esa buena comunicación es clara, es empática, sabe ponerse en el lugar de los demás, escucha activamente sin interrumpir, ¿construye qué? Confianza. Es importante que nosotros podamos construir ¿qué? Confianza. Y eso se construye con una buena comunicación y comprensión. Por otro lado, la mala comunicación es ambigua, o sea, es confusa, no es clara, guarda intenciones que oculta, no lo dice todo, tapa un montón de cosas, busca manipular, genera malentendido, conflicto, su lenguaje es vago, siempre en la defensiva, nunca en la de reflexionar. ¿Y cómo termina eso? ¿Dañando qué? Dañando relaciones. Pero por otra parte, la buena comunicación es clara y precisa. Los mensajes deben ser ¿qué? Directos, sencillos y sin ambigüedad. Ok, no busquemos zonas grises, blanco y negro, ok, pero contacto y empatía, claro está. Escucha activamente. Vivimos en un mundo donde no queremos escuchar, queremos que nos escuchen, pero no queremos ¿qué? No queremos escuchar, no funciona así. Se oye para poder ¿qué? Entender, no solo para responder, prestando atención a lo verbal y lo no verbal, porque podemos escuchar con los oídos y podemos también escuchar viendo, porque el lenguaje no verbal me está ¿qué? Hablando de su actitud, ¿ok? Y de su comportamiento y su conducta. Empatía, consideramos las emociones de los demás en una buena comunicación, las perspectivas, ¿verdad? La óptica, la cosmovisión del otro, manteniendo siempre un ambiente que sea ¿de qué? De comprensión, ¿ok? No hostil. La buena comunicación debe ser ¿qué? Honesta. El emisor no puede y no debe tener intenciones ¿qué? Ocultas. Y expresa lo que realmente quiere decir. A lo largo de mi vida como pastor, usted sabe cuánta gente yo no he tenido frente a mí en una oficina, una consejería pastoral, que yo sé que me están mintiendo, que yo sé que no están siendo honestos.
que yo sé que cuando me miran de pronto no pueden fijar su mirada a mis ojos y bajan la cara y la miran, yo digo, aquí hay un problema, porque hay inseguridad. ¿Qué me estás ocultando? Donde vienen a decirte medias verdades, ¿ok? Eso lo he vivido yo, y no solamente como pastor, a veces relacionándote con familiares, con compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque estas dinámicas se dan en muchas dimensiones y roles que nosotros corremos en la vida. Hay que ser honesto. No podemos tener intenciones ocultas, porque nunca vamos realmente a sanar y a solucionar los conflictos, porque siempre vamos a estar cargando ¿qué? Algo no resuelto adentro. La retroalimentación la mencionó María. Fomentar el feedback, el intercambio, ¿verdad que sí? El intercambio abierto para mejorar y alinear los objetivos, ¿verdad? De poder dirigirnos y enfocarnos a la solución del conflicto, no a crear más problemas, no a echarle más leña al fuego. Y esto es bien importante, lo que viene ahora. Diga conmigo, momento adecuado. El mensaje llega en el momento oportuno para ser procesado como. Entonces necesitamos ser prudentes y ser discretos. Por no ser prudentes y discretos, o hablamos antes de tiempo o después del tiempo, y no somos certeros en hablar cuando hay que hablar. Y la indiscreción y la imprudencia afectan la buena comunicación. Entonces sería mala comunicación. Pero cuando ejercitamos la prudencia, la discreción de cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo simplemente es mejor callar, cuándo es mejor simplemente ni siquiera defendernos y no decir nada, e irnos y trabajar con esto después o más luego o más abajo. Pero cuando no somos prudentes y ejercemos discreción, terminamos dañando las cosas. ¿Haciendo qué? Dañándonos a nosotros mismos, y seguimos dañando relaciones y dañando a segundos, terceros y cuartos. La buena comunicación, ¿qué requiere? Prudencia. Vamos a ver quién nos lee por ahí de prudencia. Kelly, por favor, que está por allí. Vamos a ver qué es la prudencia, porque la buena comunicación, ¿qué requiere? Prudencia. ¿Qué es lo contrario de prudencia? Entonces estaríamos comportándonos como unos que imprudentes. ¿Qué es prudencia, Kelly, por favor? Es la capacidad de actuar de manera justa, adecuada, con cautela, después de haber reflexionado sobre las posibilidades, posibles consecuencias de una acción o palabras. O sea que la prudencia tiene que ver con esa acción que yo estoy a punto de tomar, de hablar algo, decir algo o hacer algo, pero antes de hablar algo, hacer algo, decir algo, yo tengo que decirme, si soy prudente, es justo. Es justo. Lo que yo estoy a punto de decir, de hacer, es justo. Porque el prudente no hace y no dice sin antes cuestionarse y hacerse un juicio a sí mismo de lo que está a punto de hacer o de hablar. Y yo no puedo concebir que nosotros llevemos toda una vida como creyentes diciendo, ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí, y nos estemos comportando como personas imprudentes, que no hacemos juicio a nuestras palabras y nuestras acciones. Si yo invito a montones de pastores, iglesia, con esta conferencia, posiblemente llega uno que otro. Pero se le digo al profeta Natán, vamos a hacer una noche profética para invitar a los pastores de la iglesia, se llenan para que le pongan las manos y le profeticen. Lo que necesita la iglesia hoy es alguien responsable que ministre una palabra para que Yeshua comience a manifestarse en el carácter de todos nosotros. No podemos ser más de lo mismo, seguir repitiendo lo mismo.
colgándonos en lo mismo, cero es lo mismo, F es lo mismo, pero Yeshua no acaba de crecer en mí, Yeshua no acaba de madurar en mí. El Yeshua que llevo por dentro está en pampers y en pañales con botella porque nunca madura y nunca crece. Un Yeshua infantil. No puede ser. Tengo que pasar juicio sobre eso que estoy a punto de decir, de hacer, a ver si es justo o no es justo. Porque yo, como un hombre y un creyente prudente, yo voy a tener cautela, pero yo no voy a ser cauteloso, yo no voy a ser justo si antes yo no reflexiono de las consecuencias de mis acciones o palabras. O sea, miren dónde está la clave aquí. Ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Y en el mundo en el que vivimos, acelerado, de tanto afán y ansiedad, con tanto estrés, estresores que tenemos, a veces prendemos de medio maniquetazo. No, tenemos que orar al Eterno y pedirle, Señor alfarero, méteme las manos por dentro y ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Yeshua. Ayúdame, Espíritu Santo, a conectar mi mente a la mente del Mesías y poder reflexionar sobre las posibles consecuencias, acciones de mis palabras. La pastora creo que quería decir algo, ¿verdad? Toma el micrófono, mi amor. Amén. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Quiero leerles un texto de la Escritura que dice: yo, la sabiduría, camino con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Aleluya. Y esas dos palabras, prudencia y discreción, amados, son tan importantes. No es solo saber cuándo decir las cosas, sino analizar qué vamos a decirle a la otra persona y cómo se lo vamos a decir. Exacto. A veces no tenemos que hablar gritando. No tenemos que ponernos histéricos. A veces con nuestro tono de voz decimos mucho. Exacto. Y con el tipo de palabras que utilizamos y los gestos. El pueblo del Eterno está llamado a ser prudente y discreto. A veces no necesariamente tenemos que decir malas palabras o gritos o insultos. A veces simplemente estamos hablando algo impropio a la otra persona. O le estamos hablando Sí. alto con nuestra actitud. Exacto. Y yo creo que eso es bien importante, amados. Prudencia y discreción. Y dice que la sabiduría, ¿verdad? Camina de la mano ¿de quién? De la prudencia. O sea, cuando se es realmente sabio es porque tú aplicas. Porque eso es sabiduría. Cuando tú aplicas. O sea, la sabiduría verdadera es aquella que nosotros podemos ¿qué? Aplicar. Y no hay sabiduría sin el ejercicio de qué cosa importante para la buena comunicación, de la prudencia. Pero también la comunicación, la buena comunicación, ¿qué requiere? Discreción. Vamos a ver, Gisacar, nos lea por ahí discreción. Ahí te llevan el micrófono ahora, Gisacar. La buena comunicación requiere Discreción es la cualidad de actuar o hablar con reserva, prudencia, especialmente para guardar información que pueda causar daño, conflicto o incomodidad. Una persona discreta evita llamar la atención, no se entromete en asuntos ajenos y actúa con tacto para no resultar importuna o vulgar. Qué interesante, no solamente la prudencia para ser justos, adecuados, cautelosos, reflexionando sobre las consecuencias, sino que la discreción ahora, ¿verdad? Es esa cualidad que me ayuda a mí a moldear mi actuar, mi accionar, de forma que reservada. Es lo que me ayuda a qué? A contenerme, es lo que me ayuda a qué? A pausarme, es lo que me ayuda a qué? A
a aguantar, ¿ok? Antes de lanzar algo. Pero mire ahora qué interesante, especialmente cuando tengo que guardar información que puede dañar a otros, que puede ocasionar conflicto. La indiscreción es la madre de muchos conflictos y la imprudencia. Porque no aprendemos a callarnos las cosas. O porque no sabemos cuándo callar, porque hay momentos de hablar. Y tenemos a veces información sensible y sensitiva y la decimos allá, la decimos acá, sin pensar las consecuencias. ¿A quién le va a llegar eso más abajo? ¿Cómo le va a llegar? Y los daños que va a ocasionar en alguien. Yo como pastor lo he vivido. Incluso aquí, en 8 años de pastorado, en Árbol de Vida, yo he tenido que manejar indiscreciones e imprudencia. Y a veces la gente cree que las cosas no nos llegan, como pastores. A veces alguien tira algo por allá, aquí no tiene que tirárselo, se convierte en un bochinche, en una murmuración. ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces, le voy a decir, la mayoría de las veces, mentira, falsedad, manipulaciones de gente víctima que nunca madura y siempre está manejando las cosas a su antojo y manipulando las cosas para salirse con la suya. Eso no me lo contó nadie, eso lo he vivido yo en carne propia. Esto es vivencia 101. No se aprende en un doctorado ni una maestría, se aprende en la vida diaria, teniendo relaciones con seres humanos. Porque no sabemos aguantar las cosas. Cada vez que algo no me gusta, lo espepito. Cada vez que no me gusta fulano, también lo digo. Y cada vez que, y lo sigo regando. O sea, no me lo guardo, pero no es que no me lo guardo, es que... Pero eso no es pecado, nadie quiere arrepentirse de eso. Pues estamos bien santos, estamos en un nivel de santidad en el cual nuestro punto ciego nos engaña a nosotros mismos y pensamos que no tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Sí, tenemos que mirarnos por dentro, porque eso es parte de ser sabios, prudentes y discretos. Y decir, espérate, tengo que reflexionar sobre lo que digo, sobre lo que hago y cómo esto puede afectar, ¿verdad? ¿Quién sabe a quién y cómo? ¿Un familiar, un ser querido, un compañero de trabajo, alguien en la iglesia, alguien en un liderato, un ministerio, un ministro? Una persona discreta evita llamar la atención. ¿No le gusta llamar qué? La atención. No se entromete en los asuntos ajenos. Y actúa con tacto para no resultar inoportuno o vulgar. Eso tiene que ver hasta con los buenos modales. Hasta con los buenos modales. Los creyentes deberíamos tener muy buenos ¿qué? Muy buenos modales. La falta de prudencia y discreción causa conflictos y daños a las relaciones interpersonales. Entonces, si hay algo que daña, si hay algo que crea conflicto y daña mi relación, ¿verdad? Con los demás, sea con mi esposa, mis hijos, con mi prójimo, habrá que prestarle atención como creyentes a eso. Claro, porque si no le presto atención, la falta de prudencia y discreción se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque estoy al fin del día violentando mandamientos. Y a veces el mandamiento que estoy violentando es el mismo que Yeshua dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nuestra imprudencia e indiscreción no nos lleva a veces a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y estamos violentando ese mandamiento. Entonces, invitamos al pecador a arrepentirse de afuera. Adúlteros, conviértete. Hechicero, conviértete. Adicto, conviértete. Pero ya no hay que hacer llamados para arrepentirnos de aquellas cosas que nos han llevado a nosotros a violentar los mandamientos básicos de la Torah, que es amar al prójimo. Ay, santo. Esto es verdura. Verdura que forma ¿qué? Carácter. No podemos construir una familia de fe saludable si no nos apegamos a estos diseños. Si no nos aplicamos nosotros mismos. Yo como pastor, como esposo, como padre, como hermano de ustedes en el Mesías,
Todos nosotros tenemos que tener estos principios claros en la convivencia porque somos humanos. Y en la convivencia es imposible, ¿verdad?, en algún momento fallar en una de estas áreas y generar un ¿qué? Un conflicto. El problema no es que fallemos y se genere el conflicto. Deberíamos de evitarlo siendo sabios, prudentes y discretos. Pero si se llegó al conflicto y somos hermanos en la fe y somos creyentes, ahora que tenemos el conflicto en las manos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos aplicamos proverbio o no nos lo aplicamos? ¿O nos aplicamos la dosis de la blanda respuesta ahora que tenemos el conflicto y el encontronazo? Ahora que chocamos tú y yo, ¿nos aplicamos la dosis de la blanda respuesta o nos aplicamos la dosis de la palabra áspera? Esa es una decisión que hay que tomar cuando se enfrenta a un ¿qué? Un conflicto. Entonces, el conflicto en sí mismo no es el mayor problema. Es que los implicados en el conflicto tengan la madurez de enfocarse en la resolución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Porque al fin del día eso es lo que queremos. Aprender nosotros a manejar nuestros conflictos familiares, laborales, en la fe, en los diferentes grupos, ¿verdad?, y roles que nosotros ejercitamos en la vida. La mala comunicación es ambigua, es vaga, el mensaje es confuso, incompleto, tecnicismos innecesarios. Usted está hablando con alguien y le está dando una historia, un bla, 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 y usted ve que está girando sobre ¿qué? ¿Alrededor de qué? Del problema con mucho ¿qué? Con mucho tecnicismo. No vamos a ¿qué? A dialogar objetivamente, francamente, en blanco y negro sobre el problema que tenemos que abordar y solucionar, incluso con la intención muchas veces de desviar la atención en otra dirección y no aceptar el reconocimiento. Y a veces en el matrimonio esto pasa también. Si hay una de las dos partes medio orgullosito, empieza con el tecnicismo para desviar la conversación porque no quiere aceptar que está ¿qué? Mal, erróneo, o no quiere ¿qué? Corregir. Esto se da en las relaciones más básicas de nuestra vida y tenemos que aprender a identificarlo. No podemos ser ambiguos y con vaguedad porque eso es mala comunicación. Mala comunicación, no hay capacidad para escuchar, falta esa capacidad de escuchar. Hablar sin escuchar no es bueno, no es saludable. No hay una sana y una buena ¿qué? Comunicación. Oír en lugar de escuchar activamente y estar pensando en la propia respuesta. Y a veces cuando hay un conflicto y hay un diálogo, alguna de las partes solamente está hablando y hablando, pero dentro de la mente está maquinando su parte y solamente y únicamente su propia respuesta, pero no está viendo una comunicación ¿qué? Realmente empática, comprensiva, donde los roles de emisor y receptor se dan de forma natural y correcta, sino que cada quien se amotinó en su lado, habla y habla y habla y habla, y al mismo tiempo calculando lo próximo que voy a decir, porque yo tengo que tener la razón y yo tengo que ganar esto. Entonces tenemos que llamar a la jueza Polo para que dé el mallete. ¿Quién tiene la razón? Mire, mala comunicación está relacionado con barreras ¿de qué tipo? Barreras emocionales. Es hablar sin qué. Hablar. No, espérate. Sí, eso mismo. Barreras emocionales, estrés, me perdí por acá. Ira, ansiedad. ¿Qué impide esto? Estrés, ira y ansiedad. Que nos comuniquemos, ¿verdad? Correctamente. ¿Qué producen estas barreras emocionales? Del estrés, la ira, la ansiedad. Que entonces nosotros, ahora de forma neurótica, comencemos a ¿qué? La palabra estrella, suponer. Ahora yo voy a suponer. Voy a suponer lo que piensa fulano, lo que dijo fulano, lo que está tramando fulano, etcétera, etcétera. Voy a suponer lo que se supone que esté pensando mi hijo, mi esposa, o alguien está suponiendo lo que estoy pensando yo, y todo el mundo se hizo una buena suposición, que parece un guión de Star Wars, de trilogía,
y toda esta cuestión. Y siempre termina ¿cómo? Dígale al que está a su lado, siempre termina mal. Suponer siempre termina ¿cómo? Termina mal. ¿Y qué debemos de hacer? No supongas, no suponer, no des nada. ¿Por qué? Por supuesto, vamos a bregar con el fact, o sea, vamos a bregar con los hechos, vamos a bregar con la realidad. Vamos a preguntar, si tienes duda, aclara cómo. No con una actitud áspera, aclara con qué. Con honestidad y buena actitud, porque al fin del día tú quieres aclarar el asunto y solucionarlo. Y si al fin del día aclarando el asunto la persona te acepta, sí, lo hice por coraje, te ofendí, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a tirar para adelante? Se supone que tu honestidad y tu buena actitud va enfocada a perdonar. Y obviamente eso se supone que, como dice Proverbio, ¿qué haga con la persona? Lo revierta, shub, y eso active restauración, sanidad, perdón. Si sospechas, porque el don de la sospecha no es del Espíritu Santo, es sumamente complejo y muchas veces termina mal, pero si sospechas, entonces ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Preguntemos. Preguntemos. ¿Ok? No supongamos. No supongas. Todo el mundo, vamos a leer todo el mundo conmigo. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo tú crees y te envenenan el alma sin fundamento. ¿Y usted cree que nosotros como hijos de Dios y creyentes en Yeshua, el Mesías, que Yeshua está a las puertas, que estamos día a día intentando cultivar una relación íntima con el Padre para amarlo a Él y que alineado tenemos que amar al prójimo? ¿Usted cree que estamos en tiempo de nosotros darnos la oportunidad de suponer, de inventarnos historias increíbles, unas películas que solamente nosotros nos creemos acá en la azotea y que nos están envenenando el alma solamente a nosotros sin fundamento? Y vivimos en una tragedia. Vivimos en Lamentaciones 1, 2, 3, 4 y 5, las que puedan escribirse por ahí para abajo. Vivimos en una tormenta interna, porque todo lo tomamos personal. Y nos creamos estas películas por suponer. Solo yo me las creo, están envenenando mi alma, pero al fin del día son neuróticas porque no están basadas en hechos ni en la realidad y me están haciendo daño, me están envenenando el alma. No solamente eso, ese veneno está causando que yo tenga que conflictos, problemas, que yo no pueda entenderme con los demás, siempre esté chocando y que las relaciones que empiezo no las puedo ¿qué? Terminar o preservar. Cuidar las relaciones. Cuando intento empezar otras relaciones también que me va mal, sea a nivel sentimental, sea en amistad, sea en liderazgo, sea en equipos de trabajo. Y hay personas que viven toda una vida siendo creyentes, cargando esta experiencia a todos los lugares que van, porque en todos los lugares inventaron una historia increíble que solo ellos creían, que envenenó su alma, que no tenía fundamento, y su propia historia y su propio veneno lo sacó del lugar. Pero cuando va allá, dice, no, es que allí hay veneno. Allí yo viví esto. Allí me hicieron esto. ¿Saben qué? La experiencia me dice que es un trastorno abismal, emocional, psiquiátrico y psicológico. Y es lamentable tener que reconocer aquí públicamente que dentro del pueblo de Dios esto está a 2 por chavo. Ahora,
Lo más importante aquí es quién soy yo. ¿En qué punto de mi vida estoy? ¿Y cómo realmente mi vida está siendo restaurada en un diseño sano para no seguir replicando estas conductas y estos ¿qué? Comportamientos? Mala comunicación siempre tiene intenciones como ocultas, a veces agresión, comunicación pasivo-agresiva. ¿Pasivo cómo? Agresiva. Esto es como que dicen por ahí, el que te mata a cuchillo de qué. Dice, este me mata a cuchillo de palo, ¿verdad? Sarcasmo o tener agendas que secretas. Mala comunicación, siempre estar en una actitud de qué? Defensiva. Me resisto a la retroalimentación y siempre vivo culpando a quienes. A todos los demás, porque nunca aprendo a asumir mi responsabilidad. La mala comunicación se manifiesta de forma inoportuna, no logra conexión con las demás personas, no hay una madurez y una capacidad para entender los roles de emisor y receptor. Pero mire esto también que encontré por ahí, mensajes digitales que se malinterpretan o llegan ¿qué? ¡Ping! Alguien escribió algo que no debe escribir, o el mensaje que se supone que era para otro, del chisme que estabas contando, le llegó a la misma persona porque metiste el dedo en un chat, y que, ¿sabe? Eso crea grandes problemas. ¿Okay? Pero también dice ahí, no solamente mensajes digitales que se malinterpretan, porque usted en las redes, el mejor caso es este. ¡Hay fuego! Te pone hay fuego en un muro. Y algunos van a decir, ¿algo se está quemando? ¿Fuego popular? ¿Fuego de qué? O sea, todo el mundo va a tener una opinión diferente de que del fuego. Y la intención de usted, quién sabe, era hablar qué, pero el que está del otro lado lo lee, pero no está dentro de su qué. De su corazón, de la intención de su corazón, y cada quien le da su propia ¿qué? Aplicación o interpretación, y se forman esos pleitos. Terrible. O cuando el mensaje no llega, cuando tiene que llegar y llega tarde, eso también es mala ¿qué? Ah, no, yo te avisé, pero un día después, 2 días después, una semana después, o sea, ¿qué yo puedo percibir y sospechar? Te voy a preguntar, ¿realmente quisiste comunicarte o quisiste pichar, verdad? Y hacerte el chivo loco. Mala comunicación. Mire esto. Honra tus ¿qué? Tus palabras. Sé coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Para que nos crean. Seamos auténticos y mejor aún ¿qué? Íntegros. Eso nos hace como respetables ante los demás, ante nosotros mismos. Los demás te creerán porque modelas ¿qué cosa? Veracidad. ¿Cuántos saben que esto que dice ahí lo necesita el mundo? Lo necesita la sociedad, lo necesita nuestra familia. Nosotros que tenemos a Yeshua, ser coherente con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, que honremos nuestra palabra. O sea, el proverbista lo diría en forma más concisa y precisa, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que seamos creyentes de una sola ¿qué? Para que la gente nos crea y vean que somos ¿qué? Veraces, no mentirosos, íntegros, respetables, que nos crean porque modelamos veracidad. No tomemos nada de forma ¿qué? Es lo mejor. Es mejor que te compres un pote de vaselina y a mí plin y te lo unte todas las mañanas. Para que te pase lo que te pase, te miren como te miren, te digan lo que te digan, por lo menos tú tengas la inteligencia emocional. Cuando digo vaselina y a mí plin es inteligencia emocional para tú no llevarte eso al alma y al corazón y enfermarte, infartar, sino que tengas la inteligencia emocional y en la medida que alguien te quiera lastimar, ese alguien se está lastimando ¿a qué? A sí mismo, y el problema es de él y no es que no es nuestro, no es tuyo. Cuando alguien se comporta imprudente, indiscreto,
con mala comunicación te ofenda, con ira, con coraje, te lastima y te ira, con ira, etcétera, etcétera. Si tú estás vestido, ¿verdad?, de esa buena inteligencia emocional, de una buena embetunada de brillantina, de vaselina y de amiplín, aunque tú sabes que te dirigieron el ataque, pero tu madurez y tu inteligencia emocional y espiritual te van a decir a ti mismo, tu corazón está sano, no voy a dejar que nadie lo dañe, bendito, pobre persona que da lo que tiene. Hello, porque de la abundancia del corazón, habla que, Señor, ten misericordia, cámbialo, brega con él, pero yo no voy a tomar ese veneno y esa toxicidad para llevármela por dentro y amargarme la vida y arruinarme el día. Pero se requiere ¿qué? Inteligencia emocional, porque si no tú lo agarras, no lo sueltas y lo que estás maquinando, ¿cuándo le contesto? Estoy loco de encontrármelos de frente y acá en la mente maquinando, le dije esto, pero le debía haber dicho esto. Y tú estás acá en un conflicto interno que te está chupando la vida como un parásito y te está afectando. A mí, plin, no tomes las cosas tan personal. Todo el mundo, lea conmigo, por favor, que me encanta esta expresión. Todo el mundo, ignorar y hacer silencio no es debilidad, es responder con inteligencia emocional. Y hoy tenemos en la sociedad que todo el mundo quiere hacerse fuerte y todo el mundo quiere responder, defenderse, pero con una actitud que vengativa, defensiva, desafiante. Tú me das, yo te doy, tú me das uno, yo te doy dos. Pero cuando tú asumes la posición de ignorar y hacer silencio, no es que eres débil, es que Yeshua está madurando en ti. Es que Cristo está creciendo en ti. Es que tú estás menguando y Yeshua está creciendo en ti. Y tú eres capaz de decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y él enmudeció y no abrió su boca. No es debilidad, es responder con inteligencia emocional. Y posiblemente cuando te toque responder, tú vas a responder sí, porque hay días que hay que responder. ¿Cuántos saben que hay momentos que hay que responder? No quiere decir que simplemente pasaste la ofensa, no contestaste al momento porque tienes inteligencia emocional. Pero cuando hay que ajustar cuenta, hay que llamar al hermanito, a la hermanita, al esposo, a la esposa, al hijo y sentarnos y decir, ahora vamos a dialogar. Pero tú no lo haces desde la dimensión del coraje, la ira, el enojo, el desborde, el sacar la metralleta y y abrir fuego, porque tu inteligencia emocional sabe con prudencia y discreción cuándo hablar, cómo manejarlo, cómo afrontar esto, para no echarle más leña que al fuego. Que esto es sumamente importante. Beneficios de la buena comunicación. Fomenta ¿qué cosa? La confianza y la colaboración, porque se puede trabajar ¿qué? En equipo, corporativamente. Mejora la cohesión. La buena comunicación mejora ¿qué cosa? La unidad del equipo y la cultura organizacional. ¿Qué usted cree? ¿Hace falta buena comunicación dentro de una congregación? Donde hay liderazgo, hay pastores, se toman decisiones, equipos de trabajo. ¿Eso qué hace? Une el equipo y crea una cultura de organización y de orden. Y facilita la resolución de conflictos. Pero donde no cultivamos una buena comunicación, los conflictos van a estar a 2 por chavo. La consecuencia de la mala comunicación: conflicto, malentendido, relaciones tensas, frustración, herida, resentimiento, pérdida de productividad. Porque cuando hay conflicto, ¿qué pasa con la productividad? Baja, porque emocionalmente estamos ¿qué? Cargados, drenados, ofuscados, con una tormenta acá arriba, en la azotea y en el alma. Se cometen errores, ¿verdad? Cuando tenemos que ejecutar nuestras labores. Y hablo en todo tipo de sentidos, ¿verdad? Las que realizamos los diferentes roles. La mala comunicación tiene como consecuencia que obstaculiza ¿qué cosa? Que aprendamos, el aprendizaje y el crecimiento. Entonces, a todas luces, la mala comunicación no nos ayuda absolutamente a nada. Si queremos crecer y aprender, necesitamos cultivar una buena relación. ¿Cuál es la base de las relaciones? En la Torá, ¿cuál es? El amor. Levítico 19:17. No abrigues en tu corazón, ¿qué cosa? Odio con tu hermano. ¿Razona con quién?
con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te qué, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. ¿Qué dice ahí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo firma, yo soy Adonai, yo soy el Eterno, yo soy Yud Hei Vav Hei, Yahweh. Ama a tu prójimo como a ti mismo no sale de la nada. A veces las relaciones se rompen, amigos traicionan la confianza de los demás, a veces surgen malos entendidos, pero la Biblia nos da una receta, la Torá, para el amor y la resolución de conflictos ante toda adversidad. Y aquí viene el gran texto de Romanos 12, 19. Vamos a ver quién me lo lee. Héctor, léeme por allí. Romanos 12, del 19 al 21. Vamos a ver el misterio de las ascuas de fuego. Vamos a ver qué significa esto. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. Ok, un paréntesis aquí. No os venguéis a nosotros mismos. ¿Qué acabamos de leer en Levítico 19? No abrigues en tu corazón, ¿qué cosa? Odio contra tu hermano, razona con él, ¿qué haces? ¿En qué contexto Pablo nos está hablando en Romanos capítulo 12? Un contexto enmarcado en la instrucción en la Torá. Otra vez, leemos. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? ¿Con qué se le paga al mal? Dice aquí, no importa lo que te haga tu hermano, lo que te diga tu hermano, cómo te miró tu hermano, cómo te trató tu hermano. Por favor, no te vengues tú. Déjalo en las manos de quién? De Yahweh. No lo tomes en tus manos porque lo vas a dañar más. ¿Y te vas a dañar qué? Tú, por no seguir las instrucciones del Eterno, y las cosas se van a ¿qué? A complicar. Pero si en lugar tú ves a tu enemigo, o el que te ofende, el que te hace daño, y tú le das de comer, si tienes sed le das de beber, ¿qué tú vas a amontonar sobre él? ¿Ascuas de qué? De fuego. Y tú estás venciendo el mal ¿con qué? ¿Cuál es el contexto de ascuas de fuego? ¿Qué es esto de que si yo respondo bien por mal, yo estoy amontonándole fuego en la cabeza a alguien? ¿Qué significa esto? Mire qué interesante. Ascuas de fuego es lo que se conoce como un ¿qué? Un modismo. En la antigüedad significaba lo que hoy conocemos como que se le cae la cara de vergüenza. Cuando te ofendan y bajan el piso contigo y te lo encuentres la próxima vez, por favor recuerda Proverbios que la blanda respuesta hace revertir aquel enemigo que te ofendió, o no necesariamente un enemigo, porque a veces no somos ofendidos por enemigos. Somos ofendidos ¿por qué? Por un familiar, por un ser querido, por un hermano de la iglesia. ¿Lo voy a considerar mi enemigo ahora por eso? Somos vulnerables, somos finitos. Lo que tengo que hacer es enfocarme en cómo manejar esto correctamente a la luz de ¿qué? De la Escritura. Pero si alguien me hizo algo, me hirió, me dañó, me ofendió, yo le debo responder ¿con qué? Te vira la cara, sonríele. Entró por una puerta y se fue por la otra, vete y búscalo y abrázalo y darle un beso. ¿Sabes por qué? Porque le estás metiendo fuego en la cabeza. Hasta el día que baje su cabeza con vergüenza y diga, yo estoy mal y mi hermano está bien. Alguien que dé un aplauso al Eterno en esta noche. Aleluya. Dice que por causa de tu bondad, tu gentileza, tu inteligencia emocional y espiritual, cuando tú respondes el mal con bien, tú le estás amontonando una fogata arriba de la cabeza que lo que va a producir es que al hermano reflexione, como dice el proverbio, y tenga shuv.
reflexione y cambie de qué? De actitud, de conducta, de dirección. Caiga en sí, como dijimos al principio en la etimología de Proverbios. Esto es tremendo. Ascuas de fuego es una metáfora para ilustrar la manera de que al ser amable con su enemigo, eso despertaría su ¿qué? Su conciencia. Los actos continuos de ¿qué? De humildad al ser amables. Los actos continuos de amabilidad que usted haga están representados por el carbón. O sea, el bien que usted hace a alguien es un ¿qué? Un ascua de fuego. Es un carbón ¿qué? Encendido. ¿Dónde se lo está poniendo? O sea, yo quiero que todos ustedes sepan que cuando tú respondes mal por bien, tú le estás llevando un carbón encendido a la cabeza de alguien. Hello. Y el Eterno va a usar eso para despertar su conciencia. Pero tú no vas a despertar y vas a hacer que cambie de actitud a esa persona si lo que tú le amontonas en la cabeza es ira, es coraje y palabras ásperas. Ascuas en que hacen que su enemigo se sienta mal por lo poco amable y buena gente que ha sido contigo. Y dirá, wow, yo le he hecho la vida de cuadrito, le he virado la cara, he sido medio antipático e impropio, pero todavía me sigue sonriendo. ¿Sabes qué? Yeshua se le está revelando a través de ti. Escuché esto que acabo de decir. Así es que tú le revelas a Yeshua a alguien. Si asumes otra posición, otra actitud, no estás revelándola a Yeshua. Es mejor que reveles a Yeshua con humildad. Aquel que fue al madero y enmudeció y no abrió su boca, y no que estés disparando ofensa, ira y fuego con fuego, porque no vas a lograr nada. Ni tú maduras, ni crece Yeshua en ti, sigue envuelto en eso y se entierran los dos en la misma enfermedad tóxica que no logran superar. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Lo estoy leyendo ahora en otra versión, en Romanos 12. Nunca tomen ¿qué? Venganza. Deje que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tiene sed, dales de beber. Al hacer esto, esta versión dice, nueva versión, dice, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos, me encanta, ¿de qué? De vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Pero nosotros acá, en esta única guerra espiritual, peleando con el diablo y con los demonios, y no peleamos con nosotros mismos. Todo el mundo está listo para reprender demonios. Todo el mundo está listo, te reprendo demonio de enfermedad, te reprendo demonio de esto y de aquello. Pero ¿cuántos están listos para reprender el adversario que llevan por dentro a veces? Oiga, yo les digo, esto es vianda. Para nosotros tener herramientas y crecer en nuestra espiritualidad. Crecer como hijos de Dios, que Yeshua crezca en nosotros ¿qué? Menguemos. El contexto de aguas de fuego. Entonces, lo que significa es que no debemos vengarnos de aquellos que nos hacen ¿qué? Mal, sino responderles con ¿qué? Con amor y perdón. Y le estamos creando un incendio arriba en la azotea. De esta forma vendrán ascuas de fuego sobre la cabeza del ofensor, vergüenza, y bajarán su cabeza sabiendo que le han respondido bien por mal. Entonces se podrá lograr que vuelvan en sí y den la vuelta, ¡shup!, y que se arrepientan. ¿Y qué pasó con esa relación? Si hay una resolución de conflicto, pues se restaura, ¿verdad? Y pasa a un mejor contexto. Uno de los métodos, mire qué interesante esto que encontré, uno de los métodos de tortura que se utilizaban en tiempos antiguos era poner un artefacto sobre la cabeza de la persona, similar a una corona, ¿verdad? A un plato, a una olla, como un método de tortura. Y sobre ese plato, esa corona, ¿verdad? Esa vasija, se le echaban a las personas carbones encendidos hasta que la temperatura de la cabeza iba aumentando. Y era como que le asaban la cabeza, el cerebro vivo, ¿verdad? Causando mucho ¿qué? Mucho
dolor. Mientras más carbones se ponían, más doloroso era el proceso de la tortura. O sea, a nivel espiritual ahora, cuando tú respondes con bien, estás provocando que ese fuego arda ¿dónde? En la conciencia, para despertar y cambiar las personas, dándoles bien por mal. La Torah nos enseña a amar ¿cómo? Correctamente. Tenemos que procurar madurar en el carácter de Yeshua, lo cual requerirá estar dispuestos a vencer nuestros propios ¿qué? Límites, implicando morir ¿a qué cosa? Al enojo, ¿a qué más? El coraje, la decepción e incluso el deseo de tomar represalia o venganza. Ahora, la gran lección, ¿cuál es? La gran lección y desafiante demanda de Dios para nosotros es aprender a pagar el mal. ¿Por qué? Por el bien. La Torah nos enseña a amar correctamente. ¿Cómo llegamos a amar correctamente? El verdadero amor es aquel que trabaja a través de los que. O sea, cuando hay problemas, ¿qué hace el amor? Se quita, se rinde, aborta. No, trabaja con qué? Con el asunto. Dos, ¿cómo llegamos realmente a amar? Que enfrentan los malos entendidos, se enfrentan esos malos entendidos, los convertimos en bloques ¿de qué? De construcción. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna situación con alguien? La han resuelto, ¿verdad? Correctamente, y esa relación pasó a ser mejor de lo que era antes. No necesariamente después de una situación tu relación se va a distanciar o va a ser peor. En ocasiones puede ser mejor, ¿verdad? No todos los casos son ¿qué? Son iguales cuando hay buena actitud de ambas ¿qué? De ambas partes, y Yeshua está creciendo en cada una de las partes. ¿Okay? Los usamos como bloques de construcción para un afecto honesto, verdadero, unificador y pacificador. La Torah nos enseña a amar correctamente. Romanos 12:18, todo el mundo conmigo. Si es posible, en cuanto dependa, ¿de quién? Mire a alguien y dígale, depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. Todo el mundo leamos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ahora, en cuanto dependa, o sea, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Ahora, yo no puedo actuar por los demás, no puedo pensar por los demás. Si el hermano no quiere estar en paz conmigo, ¿es su qué? Su problema. Ahora, de lo que depende de mí, yo necesito apegarme a la Escritura y manejar las cosas bíblicamente, con el protocolo del Señor. La Torah nos enseña a amar y perdonar correctamente. Hebreos 12:15, todo el mundo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? O sea, ¿qué siempre va a provocar la amargura? Un conflicto no resuelto, ¿va a qué? A dañar, contaminar, va a envenenar. No podemos darle lugar a eso en nuestra vida. Todo el mundo conmigo, por favor. La Torah nos enseña a amar y perdonar correctamente. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y por último, para cerrar esta enseñanza hoy, conflicto, manejo de conflicto y buena ¿qué? Comunicación. Les dije, ¿existirá un protocolo en la Escritura para manejar los conflictos? Nos dirá la Escritura 1, 2, 3, 4 de cómo nosotros afrontar las cosas. No será por no conocer, no educarnos en ese protocolo que cometemos grandes errores y nos dañamos unos a otros y nunca se resuelven los conflictos. Pues mire, el protocolo y orden del Eterno para sus hijos en la resolución de conflictos y el perdón, 4 pasos nada más. Pero ¿en qué se basa esto? En Mateo 18. Alguien, por favor, José, si eres tan amable, José Rivera, me trae el micrófono por acá, para que José nos dé la lectura de Mateo capítulo 18, verso 15 al 17 y 21 y 22. ¿Dónde basamos este protocolo? En este texto, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sigo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, como quien dice, las veces que sea necesario. Mire, aprendamos el protocolo y apliquémonos a nuestra vida. Protocolo y orden del Eterno. Paso 1, ve a quién. Dice, habla de frente rápido a los otros. Ventila el problema del hermano frente a los demás. Díselo en público, insúltalo en público, pugilatea con él en público. No, ve a quién. A solas, en privado. Eso se llama madurez. ¿Cómo se llama eso? Pero la falta de carácter y de madurez es la que nos impide a nosotros aplicar este protocolo. Porque cargamos con inseguridades y tantas cosas que no atrevemos a enfrentar nuestros problemas, honesta y sinceramente, no para encontrarnos más y comernos por los jabos, sino para ¿qué? Entendernos y solucionarlos al fin del día y buscar, mediar un punto medio. ¿Ve a quién? A tu hermano. Si se logra un diálogo como maduro y se modela, ¿qué cosa? El carácter de quién? De Yeshua en ambas ¿qué? Parte, emisor y receptor, se logrará con éxito la resolución de ¿qué? Del conflicto, el perdón, ¿qué cosa? La humildad, las sanas relaciones y el crecimiento mutuo habrán ¿qué? Gana. ¿Cuántos quieren que eso gane en sus vidas, en sus casas, en la iglesia, en sus relaciones? Yo quiero que eso gane. Y el cuerpo de Mesías ¿a qué? Ha ganado. Paso 2, y son solamente 4. ¿Vuelve con qué? Pero ¿cuándo es necesario el paso 2? Cuando el 1 no fue efectivo. Si el paso 1 no funcionó, se procede al segundo paso. Tener necesidad del paso 2 es el resultado de ¿qué? De una mala comunicación y la necesidad de ¿qué? De aprendizaje, reflexión interna, madurez y crecimiento personal para el manejo de ¿qué? Porque ya en el primer paso no lo logramos, pues algo hay que trabajar ahí, ¿cierto o falso? Eso es lo que nos está diciendo internamente. Entonces se procede a hacer ¿qué? A volver al hermano con 2, 3 testigos, si fuese necesario. La instrucción de Dios tiene como propósito una mediación efectiva. ¿Una mediación cómo? O sea, que se logre el objetivo de lo que se busca, resolución de conflicto. La meta principal de reunirme ahora por segunda vez con testigos no es echarle más leña al fuego. No es que ninguno se ponga más potrón. No es que sigamos a la defensiva con una mala actitud. Es la resolución del conflicto y que se madure en el carácter de ¿quién? De Yeshua. Si se logra un diálogo maduro y se modela el carácter de Yeshua en ese punto 2, entonces ambas partes habrán ¿qué? Ganado. Y el cuerpo del Mesías ¿a qué? Yo he ganado, mi familia ganó, mi matrimonio ganó, mis hijos ganó, mi hogar ganó, árbol de vida ganó, el líder ganó, la iglesia ganó, etcétera, etcétera. El equipo de trabajo ganó. Paso 3 en este protocolo y orden del Eterno. No funcionó el 1, no funcionó el 2. ¿Dice el Eterno que nos rindamos? ¿O nos da las herramientas para hacerlo? Porque la visión del Eterno es que logremos el objetivo de que siempre gane el cuerpo de Yeshua, ganemos nosotros en el modelo correcto. Si el paso 2 todavía no funciona, se procede a un tercer paso. Verse en la obligación de implementar el paso 3 es la evidencia de una muy mala comunicación, una pobre actitud, problemas de carácter, de comunicación, posiblemente rebeldía, insubordinación a una autoridad, rencor, ira, desobediencia, entre otros aspectos que pueden estar mediando
hay espirituales y conductuales también. Si finalmente, después de utilizar un tercer acercamiento de diálogo con testigos, con el fin de la resolución del conflicto, este no resulta por la terquedad de una parte, entonces se llevará la situación a la congregación y se expondrá a la parte en qué? En rebeldía, con el fin todavía aún de procurar ¿qué cosa? La solución, porque como hermanos en Cristo, ¿qué se supone que anhelemos? No es dañar, es buscar entendernos. Mire la insistencia del protocolo y el orden de Dios para que nosotros logremos restaurar relaciones. Ve a la congregación. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que lo traigas aquí en público. No todo el mundo aquí en una asamblea tiene la madurez para manejar unas cosas. Para eso está el pastor, la pastora y el cuerpo de ancianos. Es como un Beit Din, como un tribunal, vamos a decir, de justicia. No para declarar culpable o inocente, para mediar y buscar ¿qué? Soluciones. Porque la gente a veces piensa, mire, amado hermano, cuando enfrentamos un conflicto hay que decir las cosas como son. Si tienes la culpa, tienes la culpa, y si no tienes la culpa, no tienes la culpa. O sea, si lo ocasionaste, lo ocasionaste, si no lo ocasionaste, no lo ocasionaste. Pero al fin del día no es adjudicar culpa, es cuál es el problema, vamos a resolverlo. ¿Cierto o falso? Y a veces vemos los procesos que el mismo Eterno nos da con recelo, como si fuesen punitivos o negativos. No, este es el modelo de Dios para que nosotros logremos ¿qué? Tener relaciones sanas como iglesia. Entonces, cuando dice ve a la congregación, no es que los pongas aquí públicamente para vergüenza. Es que con los ancianos de la congregación vamos a sentarnos, vamos a seguir dialogando y vamos a buscar cómo solucionamos esto y cómo mejoramos la cosa. Y el paso 4 y último, y es que acabamos por hoy, protocolo y orden del Eterno. Todavía estamos en donde, en ve ante quién, ve ante la congregación. Si la persona implicada permanece en qué, en soberbia, permanece en rebeldía, entonces se determinará una decisión final ante la falta de qué, de voluntad y cooperación para la resolución del conflicto. Si no oye, como dice la Escritura, tenle por qué, por gentil y tenle por publicano. En otras palabras, tenle como un pecador pagano que no se aplica la palabra y no entiende cómo es que funciona la cosa en el reino de Dios y no quiere aplicarse la Torah, la instrucción para que las cosas sean como Dios manda. Porque no está entendiendo la palabra, no está entendiendo el protocolo, no quiere cooperar, por lo tanto, a sí mismo se está autoimputando. Escuche bien, a sí mismo se está autoimputando, amputando, debo decir, autoamputando. No lo estamos amputando, porque es bien fácil decir, hey, me echaron de allí. No, es que tú no cooperas, es que tú estás fuera de orden. Tú no estás viviendo alineado al diseño de Dios. Por lo tanto, si tú no cooperas y estás generando problemas y conflictos y no estás dispuesto a cambiar de conducta, entonces tú no puedes estar en este lugar. Tú tienes que irte a un lugar donde sea un lugar conflictivo y de problemas, porque eso es lo que te gusta. Ahí es que tú quieres estar. Pero es bien fácil que te digan la verdad, que te digan, eres un problemático, y decir, me votaron. No me quieren, qué pastor duro, qué líder duro, nadie me quiere, nadie me ama. Y eso que tienen a Cristo, y esos que son cristianos, ¿sabe qué? Los que tenemos a Cristo también tenemos autoridad para virar mesa y poner los puntos sobre la I y traer orden y corrección. Gracias, Lice, gracias. Porque hemos tenido un concepto muy enfermizo también. Ahora, tú no ejerces autoridad para dañar, sino ¿para qué? Para restaurar, bendecir, solucionar problemas, pero si al fin del día la rebeldía, la desobediencia, insubordinación, la desobediencia a la Torá y al diseño de Dios es permanente, constante, y esa es la posición. Mi hijito dice aquí, si no oye, tenle por gentil y publicano. Es una persona como insubordinada, ¿cómo más? Incorregible, resuelta también a qué? Al pecado, al enojo,
la ira y la amargura, el odio y la falta de perdón, porque aunque se está buscando solucionar el problema, ¿qué hizo con todo eso? Lo abrazó, lo llevó a su corazón y no lo quiere ¿qué? No lo quiere soltar. Entonces, hace daño a la congregación, hace daño a una familia, hace daño a un equipo de trabajo, hace daño en una sociedad y tienen que terminar poniéndolo en cadena perpetua, guardándolo para que no siga siendo un cáncer en la sociedad. ¿Estamos entendiendo? No lo metieron preso porque querían meterlo preso, sino él mismo se amputó de la sociedad por vivir una vida que delictiva. Esto también se aplica en lo espiritual a la vida de fe. Entonces, hace daño a la congregación y debe apartarse hasta cambiar ¿de qué? De conducta. Así que espero que haya disfrutado esta enseñanza, que haya disfrutado este manjar educativo, edificante, altamente espiritual. ¿Ok? Ay, pastor, usted no habló lenguas hoy, no estuvo muy fogoso. No, es cuando más espiritual estoy hoy. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos al corazón de Dios, mientras más nos acercamos a la santidad de Dios, nuestro nivel de espiritualidad va a ¿qué? Y para lograr esa santificación tenemos que apegarnos al diseño bíblico, porque eso es lo que hace ¿qué? Separación para el Eterno. Y eso es lo que nos va a llevar, la aplicación de las instrucciones del Eterno, es lo que nos va a llevar a tener éxito en nuestra vida, éxito en nuestras relaciones, éxito como profesionales, como esposos, esposas, padres, éxito como líderes, como congregación. Así que yo creo que esta es una enseñanza ultra necesaria, no solamente para mí, como pastor, tenerla presente como un manual de vida para cada uno de nosotros, para cada ministro y para cada iglesia y para cada creyente, y más en los tiempos en que estamos viviendo, porque ¿quién no deja de descansar? ¿Quién no deja de trabajar y de hacer lo que siempre ha hecho? Afectar y dañar relaciones. A Satán, el adversario. Ahora, ¿quién se le va a parar de frente a Satán y le va a decir: yo tengo la Torá, yo tengo la instrucción que me enseña a amar a mi Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo? Y aunque tú vengas a dañar, Satanás, te reprendo con la Torá en el nombre de Yeshua, porque la voy a aplicar a mi vida. Y aunque tú quieres que yo me enoje con mi esposa, mi esposo, mi hijo, que lo que haya es un continuo conflicto en casa, aunque tú intentes a Satán que yo esté encontronado y enchismado con el hermano, yo te reprendo en el nombre de Yeshua, porque al fin del día en mi vida, en mi casa, en mi congregación va a ganar el cuerpo de Cristo, porque tenemos la palabra, tenemos el diseño y tenemos una conciencia elevada espiritualmente para decir: yo tengo respuestas en la palabra para poder crecer y madurar en una buena y sana comunicación. Y si hay conflicto, tengo el modelo bíblico para la resolución de conflictos. Bendigo sus vidas en el nombre de Yeshua, el Mesías. Le invito a estar de pie, mis amados hermanos. Aleluya. Y que usted pueda tomar de la mano al que está a su lado. Y los que van a estar del otro lado recibiendo esta enseñanza en YouTube, que ustedes también allá en la casa puedan orar al Padre, puedan clamar al Señor con su familia, sus seres queridos, sus equipos de trabajo, sus ministerios, y orar en el nombre de Yeshua para que el Espíritu Santo siempre nos guíe a poder tomar las instrucciones del Padre y poder aplicarlas efectiva y asertivamente a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que al fin del día podamos crecer sanos, emocional y espiritualmente. Padre, en el nombre de Yeshua, nombre que es sobre todo nombre. Una de las cosas, Señor, por las cuales perece tu pueblo es por falta de conocimiento. Hoy yo reconozco que tú nos has dado la Torá,
Toda la escritura es inspirada, Señor, útil para redarguir, enseñar, exhortar, corregir y proveernos de las respuestas necesarias, de los modelos, los diseños necesarios para nosotros poder, Señor, encontrar respuestas para enfrentar esta vida, para enfrentar también, Señor amado, la realidad de que en la vida no pasaremos ilesos, enfrentaremos una diversidad de problemas y conflictos, pero que con el carácter de Yeshua, la dirección de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo y la instrucción de tu palabra, podamos tener nosotros la sabiduría, la prudencia, la discreción, Señor amado, y la conciencia y la intención del corazón correcta para apegarnos a tu palabra, para apegarnos, Señor, a ti y hacer tu voluntad. Y que mengue, Señor, el yo, mengue nuestro ego y pueda crecer y madurar Yeshua en nosotros. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas, Señor, crecer con familias y construir familias sanas, emocionales y espirituales. Hogares sanos emocionales y espirituales. Padre, ministerios, liderazgos, equipos de trabajo, Señor, sanos, emocionales y espiritualmente. Que nunca nos falte nada y que sobre todas las cosas, Señor, todo esto nos lleve a esa cohesión, a esa unidad, a esa sinergia como cuerpo para hacer tu voluntad, ser luz en las tinieblas, sal de la tierra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar tus virtudes, Señor, con veracidad y carácter, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y proclamar tu reino y el nombre de Yeshua. Reprendemos a Satanás en esta hora, lo desenmascaramos y sabemos que su trabajo todavía como león rugiente es robar, Señor, dañar y destruir, pero proclamamos el señorío y el gobierno de Yeshua, deshaciendo las obras del enemigo, donde relaciones, Señor, son sanas. Relaciones que estaban rotas son restauradas en esta hora, Padre. Que los conflictos que podamos enfrentar los vamos a solucionar en el nombre de Yeshua, Abacadosh. Y que seamos nosotros, Señor, esos mediadores de paz, aún para aquellos, Señor, que necesitan que seamos instrumentos para ayudarlos a mediar sus conflictos. Gracias por esta palabra y este tiempo. Gracias por cada vida que está aquí presente y los que reciben esta enseñanza a través de los medios y de cada plataforma. En el nombre de Yeshua, transformación y avivamiento en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Eterno. Nos despedimos del aire. Un abrazo para todos en el amor de Yeshua. Los diáconos, por favor, que están dispuestos y disponibles para levantar las ofrendas.